película comienza con 4 sujetos extraños y sospechosos entrando a una estación suburbana del metro en Nueva York. Cada uno entra al mismo tren de manera separada, pero con un aire misterioso. En paralelo conocemos a Walter Garber, interpretado por Denzel Washington, un operador del metro que parece ser un empleado común, alguien dedicado simplemente a hacer su trabajo. Incluso lo vemos dando instrucciones a trabajadores que están reparando las vías. De pronto volvemos con esos 4 hombres, y uno de ellos se coloca frente a la cabina del conductor del tren, bloqueando su vista. El conductor le pide que se quite, pero este hombre saca un arma y le ordena abrir la puerta, amenazando con hacerle daño si no lo obedece. Al mismo tiempo, una guardia de seguridad nota movimientos extraños y decide acercarse, pero es interceptada por otro de los hombres, quien la lleva hasta el primer vagón y la entrega a otro cómplice. Uno de los secuestradores se coloca en el control del tren y lo conduce. Tras pasar una estación sin detenerse, los pasajeros que esperaban quedan confundidos, y el tren finalmente se detiene en un lugar apartado, fuera de la vista de todos. Esto llama la atención de Garber, que intenta comunicarse con el operador del tren, pero no obtiene respuesta, lo que despierta sus sospechas. Descubrimos entonces que el tren 123 ha sido secuestrado. Uno de los criminales desacopla un vagón y lo manda en reversa, lo que confirma que la situación es anormal. Un policía intenta intervenir, pero es eliminado rápidamente, mostrando lo grave del asunto. El líder de los secuestradores, interpretado por John Travolta, bajo el nombre de Ryder, decide liberar a un vagón entero de pasajeros y quedarse con los del vagón principal, cortando además la electricidad de las vías para ejecutar su plan. Ryder se comunica directamente con Garber y lo amenaza para que entienda la seriedad de la situación. Cuando Garber confirma que hay rehenes a bordo, Ryder comienza un juego psicológico, refiriéndose a ellos como materia prima y obligando a Garber a revisar la bolsa de valores. Le explica que cada rehén tiene un precio que puede pagar la ciudad de Nueva York y hace que multiplique esa cifra por 10, lo que da como resultado $10 millones con un centavo. Garber le pregunta qué piensa hacer con ese centavo, y Ryder responde que será su comisión como corredor. Garber intenta desmarcarse, asegurando que solo es un empleado común y que no debería estar negociando, pero Ryder insiste en hablar únicamente con él, lo que a todos les parece extraño, incluso al propio Garber, que empieza a preguntarse por qué el secuestrador lo eligió. Mientras tanto, el alcalde de Nueva York es notificado de la situación, aunque a Ryder no parece importarle. Más bien, quiere seguir conociendo a Garber y comienza a hacerle preguntas personales, incluso acerca de la fe y el destino, insinuando que estaba escrito que ambos se conocieran. En medio de esta conversación, Ryder le pide que lo llame simplemente Ryder. Garber, con calma, insiste en que no son amigos, lo que molesta al criminal, que le da un plazo de 50 minutos para entregar los $10 millones. Un negociador de rehenes llega para hacerse cargo y el jefe de Garber le pide que se retire a su casa. Aquí hay que recalcar que tanto el jefe de Garber como el negociador muestran cierta arrogancia, como diciendo, deja que los profesionales se encarguen. Pero conforme avanza la historia se dan cuenta de que Garber está destinado a llevar esta negociación y su perspectiva hacia él cambia por completo. Garber obedece y se va. Pero Ryder, al escuchar a alguien diferente al teléfono, se enfurece. Cuando el negociador intenta dialogar, Ryder asesina al conductor del tren para demostrar que solo hablará con Garber. Esto obliga a que lo llamen de nuevo y regrese al teléfono, ya que Ryder amenaza con acabar con otro pasajero en 60 segundos si no vuelve a escucharlo. Ryder lo regaña por haberse ido y deja claro que no quiere hablar con nadie más. Mientras tanto, el negociador comienza a sospechar de por qué Ryder lo eligió y descubre que Garber estaba bajo investigación por haber recibido un soborno durante un viaje a Japón. Eso levanta más dudas, sobre todo cuando Ryder empieza a interrogarlo y a presionarlo para que confiese. Aquí Ryder manipula psicológicamente a Garber, lo pone contra las cuerdas, lo amenaza con la vida de un rehén y logra que confiese que en efecto aceptó un soborno de $35,000, dinero que usó para su familia. Ryder baja el arma y le dice que es un héroe porque salvó a alguien. En este punto el criminal empieza a moldear el discurso de que tanto él como Garber son héroes que han alimentado a Nueva York y solo son juzgados cuando deciden tomar algo para ellos.
Esto es clave porque refleja cómo Ryder busca manipular a Garber y sembrar en él un dilema moral. Todo esto queda registrado frente a sus compañeros y autoridades, lo que deja a Garber avergonzado. Incluso su esposa lo llama, preocupada por el registro policial en su departamento. Él intenta calmarla y promete explicarle todo después. El negociador le advierte que no caiga en el juego de Ryder, que no se deje provocar. Por otra parte, al inicio del secuestro, un joven hacía una videollamada con su novia y uno de los criminales lanzó la computadora. La transmisión quedó activa y llegó a las noticias. Gracias a esa videollamada, un compañero de Garber logra identificar a un viejo conocido, Phil Ramos, un maquinista que hace 10 años provocó un accidente mortal mientras trabajaba bajo el efecto de drogas. Es posible que Ramos haya dado información sobre Garber a Ryder. Más tarde, Ryder observa las noticias y aprovecha para comunicarse con el alcalde. Le reprocha su estilo de vida y lo confronta, proponiéndole incluso intercambiar su vida por la de los rehenes, algo que el alcalde rechaza. Cuando el dinero está a punto de llegar, un accidente retrasa el convoy que lo transporta. Ryder se desespera y toma a un rehén, contando regresivamente desde 10. Esta vez escoge a una mujer con un niño, pero otro pasajero se sacrifica por ellos. La tensión se eleva, todos lo ven en las noticias y Garber intenta calmarlo, pero la situación ya es grave. En ese momento, por accidente, un francotirador dispara y hiere a Ramos, uno de los cómplices. Finalmente, el dinero llega a la estación. Ryder exige que Garber sea quien le entregue el dinero en persona. Garber acepta con la condición de que ya no lastime a nadie más. En la conversación, Garber le cuenta una historia sobre la deuda con Dios y lo imposible de pagarla en dinero. Aquí vale la pena analizar la escena. Garber, con esta reflexión, intenta sembrar duda en Ryder, recordándole que las deudas espirituales no se pueden pagar con riquezas. Es un momento en el que Garber busca ganar tiempo y tocar un lado humano del criminal. Ryder responde que necesita orar, mientras las autoridades deciden enviar a Garber al túnel. Antes de irse, Garber habla con su esposa por teléfono. Ella le dice que está orgullosa de él y que no será despedido después de todo lo que ha hecho. Garber admite que tiene miedo, pero su esposa le asegura que volverá a casa. En un diálogo cargado de emotividad, ella le pide que al volver lleve un galón de leche. Garber responde en tono cotidiano, como si esa simpleza fuera un refugio frente a la tensión. Este diálogo es clave. Aquí, la esposa lo ancla a la vida normal, a la esperanza de regresar. La mención de la leche simboliza la rutina, la familia, lo que Garber no quiere perder. En paralelo descubrimos más sobre Ryder. Su verdadero nombre es Dennis Ford, un exoperador financiero que estuvo en prisión tras robar millones de dólares de un fondo de pensiones. Aquí conviene explicar. Dennis usó el secuestro no solo para pedir dinero por los rehenes, sino también para manipular el mercado financiero. Con las noticias del crimen y la presión pública, logró alterar el valor de ciertas acciones en las que había invertido previamente. Es decir, el dinero del rescate no era su objetivo principal, sino multiplicar sus ganancias especulando con el mercado. Esto muestra que Ryder, más allá de ser un simple secuestrador, era un hombre calculador que mezcló crimen con estrategia financiera. Garber llega al túnel y entrega el dinero. Ryder, con cierta burla, lo obliga a conducir el tren, pero en una estación coloca un candado en el acelerador para que avance sin frenos, poniéndolo en riesgo de descarrilar. Garber logra escapar de él, mientras Ryder y sus hombres huyen hacia la ciudad. Los cómplices caen en un tiroteo con la policía, mientras Ryder escapa en un taxi. Garber lo persigue incluso robando un vehículo, hasta que lo alcanza en el puente de Manhattan. Allí se da el cara a cara final. Garber enfrenta a Ryder, quien lo provoca con un juego psicológico más. Le pide que lo mate, asegurando que si no lo hace, la policía lo hará primero. Ryder comienza una cuenta regresiva presionando a Garber. Aquí hay que analizar. Durante toda la película, Ryder llamó a Garber su héroe. En el clímax, cuando lo provoca a dispararle, vuelve a usar esa palabra. Ryder veía en Garber una especie de reflejo, alguien común que como él estaba atrapado en un sistema injusto. Al llamarlo héroe, lo manipulaba para que cargara con la responsabilidad de matarlo, pero también lo reconocía como el único que podía enfrentarlo. Finalmente, Garber dispara y Ryder, antes de caer, le repite: "Eres mi héroe".
Al final, el alcalde agradece a Garber y le ofrece llevarlo a casa en su coche, pero él rechaza y decide volver en metro, porque ha sido su vida entera y porque, después de todo lo ocurrido, lo más importante es regresar a su familia. Lo vemos caminar hacia su hogar con el galón de leche que prometió llevar, cerrando la historia con un símbolo de esperanza y normalidad después del caos. Ahora, rápidamente, vamos a detenernos a analizar algunas de las escenas más importantes de esta película y el significado que realmente tenían, porque más allá de la acción y la tensión, hay diálogos y momentos que esconden un trasfondo mucho más profundo. Por ejemplo, cuando Ryder le pregunta a Garber, ¿te imaginaste que tu día sería así cuando te pusiste los zapatos esta mañana? No es una frase cualquiera. Aquí surge la primera pregunta para ti. ¿Qué quiso decir realmente Ryder con esas palabras? ¿Era simplemente una burla hacia Garber o estaba subrayando la idea de que cualquiera puede ser arrastrado al caos sin imaginarlo al empezar el día? Lo interesante es que hacia el final, Garber le devuelve la misma línea. ¿Pensaste que el día terminaría así cuando te pusiste los zapatos? Y aquí la frase cambia de sentido. Garber ya no es solo el trabajador común, sino alguien que tomó decisiones extremas. Es como si con esa frase le regresara el espejo a Ryder, diciéndole, tú creías que controlabas todo, pero al final fue el destino quien te alcanzó. Otro punto clave está en la manera en que Ryder llama varias veces a Garber su héroe. Y aquí quiero lanzarte otra pregunta. ¿Por qué un criminal como Ryder veía a Garber como un héroe? Si lo analizamos, Ryder reconocía en él a alguien auténtico, alguien que hablaba con verdad en un mundo lleno de mentiras e intereses financieros. Para Ryder, que había estado rodeado de ambición y traiciones en Wall Street, eso era algo casi admirable. Pero al mismo tiempo, había ironía. La primera vez lo llama héroe casi como una provocación, un juego psicológico. Sin embargo, al final, cuando Garber lo enfrenta cara a cara, Ryder lo repite, pero esta vez con sinceridad, justo antes de morir. Aquí la pregunta que queda es, ¿será que en el fondo Ryder deseaba que alguien como Garber lo venciera, alguien que representara cierta honestidad en un mundo podrido por el dinero? Y si hablamos de dinero, hay que recordar que Ryder no solo era un secuestrador, sino un ex-broker de Wall Street. Sus planes iban más allá del rescate. Estaba jugando con los tiempos, con el miedo, con la bolsa de valores. ¿Qué significa esto? Que para él, las vidas humanas eran como fichas de inversión dentro de un mercado que él creía dominar. Por eso muchas de sus frases suenan más a un inversionista que a un criminal. Entonces, ¿realmente Ryder buscaba dinero o buscaba demostrar que hasta con el caos podía manipular un sistema entero? Al final, la gran pregunta para ti es, ¿Garber fue un héroe porque lo eligió, porque tenía convicción o simplemente porque no le quedó otra opción? Y Ryder, al llamarlo héroe en el último segundo, ¿estaba admitiendo su derrota o estaba confesando que de alguna forma admiraba en Garber lo que él mismo nunca pudo ser?